Kio Pinguén, Pulonco Antimanco Ñequir, Nahuel Palión Pinguén, Capilquil, Inchicumbe Sungun, Cacumera Quisuan Ñain, Ilumuchi Rupu, Ilumuchi Rupu. Al sonido del culcul, la Asociación Indígena Futún Magún de Río Bueno presenta el rescate del Quimún Carra Quisuán del territorio del Huenuleufú. Mari con Pulamuen, Incheta, Isabel Mesa Quichel Piñel, la Huentuchefe del territorio de Río Bueno. Me desempeño como una gestora de salud en el consultorio, pero a su vez también pertenezco a una asociación de urbanos, de jóvenes mapuches que, como ya pudieron visualizar, cada uno tiene su estrategia de trabajo en su asociación. Hacer un llamado, más que nada, una reflexión a su vez también con respecto al territorio que estamos aquí, que es nuestro río, es nuestra vena, digamos, donde nuestras almas parten a nuestro descanso final. Hacer un llamado también a la comunidad en sí, al cuidar a nuestro río. Ahí están nuestros lahuenes, de nuestras lahuentuchefes, de nuestras machis, donde pueden así poder entregar una salud a la gente que lo necesita, a la gente mapuche y no mapuche. Existe un mundo de biodiversidad en los ríos, ¿ya? Donde cada lagüen que está ahí es para poder dar un bienestar emocional a nuestros pacientes que están escuchando. El hecho de compartir con la naturaleza, conversar con los árboles, abrazar a los árboles, es parte de nuestra vida, de nuestra sanación. Nuestra salud está en conexión con el río, con los árboles, como expliqué anteriormente. Cuando se interrumpe este ciclo de vida que existe, donde empieza a aparecer la enfermedad del mapuche, la enfermedad emocional, la cual no se puede visualizar con exámenes, ¿ya? Nuestra alma se enferma y se va desequilibrando nuestro cuerpo, nuestra mente, se entristece. Por esa razón también existe muchas enfermedades de salud mental, muchas depresiones, es porque se ha perdido quizás también esta conexión de los seres humanos en sí, más también los mapuches y los no mapuches, de poder conversar con el río, conversar con el ñem de los árboles, con el ñem de las plantas, que son nuestros transmisores de buena energía y nos limpian nuestra alma. Con tanta interrupción de las hidroeléctricas, la invasión de los árboles que secan las aguas, las napas subterráneas, está llevando a una enfermedad mental mayormente con el tema de que no existe agua para algunas personas, o los animales, se está secando nuestro territorio. Y eso está produciendo obviamente una enfermedad en general para la sociedad, para el mundo. Contra más industria, más avances tecnológicos, donde más enfermos se está viendo. Entonces es un llamado como agente de salud de poder guardar esto, cuidarlo, rescatar las plantas medicinales a la orilla de los ríos, respetar sus espacios para que nuestra juventud, nuestros nietos puedan tener también, gozar dentro de lo que pueda existir, una buena salud, un buen cumemuñén, como le decimos, como llamamos nosotros a nuestra vida, salud espiritual en mapuche, un cumemuñén, de ahí mapumeo. Marimari Pupeñi Capulamien, Inche Marcelo Jerez Piñén,
miembro de la Asociación Urbana Futún Magún, constituida el 24 de noviembre del 2012, integrada principalmente por jóvenes mapuches que buscábamos nuestra identidad cultural, pese a vivir en un contexto urbano o un contexto guariacho. En un principio, nuestra asociación fue conformada por nuestros padres y adultos que compartían nuestro deseo de encontrarnos culturalmente. Nuestra principal herramienta para lograr nuestro objetivo era hacerlo a través del baile o del purrún. Para ello, tuvimos muchas herramientas como proyectos adjudicados por el INJUB que nos permitieron adquirir indumentarias e instrumentos para facilitar nuestro trabajo y nuestra misión. A lo largo de nuestra trayectoria como Futún Magún, tuvimos muchas oportunidades de presentar nuestro trabajo en distintos escenarios y contextos, como por ejemplo ser teloneros de Bafona, también presentarnos en la trilla de Illaguapi y en semanas culturales y muestras costumbristas. Actualmente, los que para ese entonces éramos niños, hoy ya somos miembros legales de la asociación, algunos ya profesionales y otros en formación, pero nuestro arraigo cultural sigue vigente. Otro sello de nosotros como asociación es que como tenemos miembros que son la Huentuchefe y Kimeltuchefe. Hoy en día Futún Magún sigue vigente. Nuestra tarea de rescatar nuestra cultura se permanece activa. Marimari Compuché, Inché Manuel Jara Piñé, tengo 24 años y el día de hoy me gustaría conversar un poco sobre lo que es para mí conllevar una cultura, un proceso identitario después de haber tenido que erradicarme de la zona en la cual yo crecí durante toda mi vida y transformarme en lo que se denomina actualmente como un guarriache, un mapuche de ciudad. Me gustaría recalcar en este caso las dificultades que conlleva eso para una persona que a lo largo de toda su existencia fue criada en un lugar con unos valores determinados, con personas que uno va conociendo durante toda su vida, y el cambio de irse de ese lugar a un lugar diferente, quizá a buscar un futuro que antes los mapuches no contemplaban, que era en este caso el formarse académicamente, ha significado un gran cambio significativo para mí, tanto en mi concepción de mi ser mapuche como el ser mapuche en general, como yo veo la cultura desde este punto de vista. Creo que es muy importantísimo fortalecer las redes que fomentan los procesos identitarios, por lo tanto la identidad de las personas, más aún cuando los procesos históricos como el contexto actual han llevado a sentirnos menoscabados culturalmente por no quizá compartir cierta ideología, ciertos sistemas políticos, económicos con el mundo Winca. Pero estas instancias como las asociaciones mapuche urbanas fortalecen el pensamiento mapuche de la juventud y lleva a algo muy importante que hace mucho tiempo andábamos buscando, o personalmente andaba buscando, un núcleo de apoyo para poder permanecer firme, poder culturizarme, poder nutrirme de la cultura, de las personas que saben más, que han estado más tiempo en este mundo. Bueno, yo estudio psicología, estoy todavía en un proceso de formación y creo que para la salud mental de una persona que pertenece a una cultura y que se identifica muy a piel con ella, es muy importante el reconocimiento y el orgullo. Y eso no es posible si no lo podemos construir junto a una comunidad. Por lo cual, este proceso de relación entre tú y yo y la comunidad conlleva a que esto se pueda hacer un poco más fácil, un poco más llevadero y podamos construir nuevas generaciones que desde la base vengan con un orgullo establecido, un amor por su cultura, que es algo que por durante mucho tiempo los jóvenes tuvimos que callarnos. Ojalá que estas palabras lleguen a las demás personas, a los demás peñis que todavía tengan un poco de temor, tengan un poco de vergüenza de manifestarse y sentirse orgullosos por su tradición cultural y que comiencen a formar parte de este movimiento, de este pensamiento nuevo, de esta nueva generación que con mucho orgullo levanta su frente y dice: soy mapuche, Chaltumay. Marimari Compulamien, Inche Gloria Sáez Obando Piñén, Inche Kimeltuchefe Yen. Bueno, mi nombre es Gloria Sáez Obando, soy educadora tradicional
y pertenezco a esta organización llamada Futum Magún, Hijos de la Lluvia. Bueno, más que nada quisiera comentar lo que ha significado para nosotros como asociación, ¿no es cierto?, estar presente en las escuelas a través de nosotros los educadores tradicionales. Comentarles que es nuestro principal objetivo que nuestros niños cada vez se sientan más involucrados con su cultura, sean o no sean mapuche, que se sientan que hay una cultura viva que los representa, a la cual ellos deben respetar y de la cual hay mucho que aprender. Nosotros somos encargados como Quimeltuchefe de traspasar parte de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, para lograr que esos niños que quizá en algún momento no tienen la posibilidad de tener un acercamiento por el hecho de vivir en un contexto de ciudad, puedan lograrlo a través de nuestras actividades, a través del conocimiento que nosotros pudiéramos compartir con ellos. Siempre con la esperanza de que esos niños sean el día de mañana quienes continúen preservando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra fe. Entonces una invitación, ¿cierto?, a los estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales a ver esta asignatura como una instancia de aprendizaje, de aprender a respetarnos, de aprender a valorarnos en la diversidad de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestras costumbres, pero siempre primando el respeto y las buenas costumbres que nosotros siempre procuramos que sean transmitidas a nuestros niños. Mari, junto al Río Bueno, en esta ceremonia queremos hacer un homenaje a todos nuestros ancestros, ¿no es cierto?, todos nuestros abuelos, bisabuelos mapuche, y en este caso en forma muy especial un homenaje a mi abuelo Miguel Vargas Ancapán y a mi abuela Rita Gualamán Guala, que son de parte del lado materno. Así que esto también es para ellos, que poblaron estas tierras, que esto fue su medio ambiente, su vida, así que un sentido homenaje para ellos. Mari, mi nombre es Julio Carrillanca. Yo estoy mostrando acá un salmoncito, cómo lo preparaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ellos vivían de orilla del río. Lo hacían en una forma muy natural, muy fácil, no sé, unas par de ramitas, y se colocaban a asar los salmoncitos, pues, y esa era su manera de ellos alimentarse, los que vivían acá a la orilla del Guanulel. Con Pupeñe, con Pulamien, con Pupune Queche, Mari,
la vijara yo piñerinche, ka guanar furia matogun, ka lo más alto mapu medio tugun, pichuco mapucumar meu. Bueno, yo exclusivamente le vengo a contar la importancia que tienen los instrumentos mapuche dentro de la ceremonia acá en la comuna de Río Bueno. Está la trutruca o trutruca, que es un instrumento de viento hecho de coligüe y envuelto de chupones, ¿ya? En algunas zonas también ocupan el coligüe y también lo envuelven con tripa de caballo, pero en el caso de acá en la zona lo ocupamos el chupón. Es un instrumento de viento que sirve en este caso para llamar a nuestros cuifiqueché, nuestros puloncó, nuestros antiguos, para hacerse parte de la ceremonia acá en la comuna. Es una forma de llamado a nuestros antiguos para que estén en la ceremonia del Lepún o Guillatún. También está la trutruca mayor, ya que mide aproximadamente entre 4 a 6 metros y que sirve exclusivamente también para llamar a nuestros antiguos, nuestros cuifiqueché, pero con la particularidad de que se toca en ciertos momentos de la ceremonia, al inicio, al comillal, al almuerzo y también en la parte. Y generalmente se elegía a una persona ya de edad, un chachay, que pasaba de generación en generación su kimun, su conocimiento de los distintos sonidos que conlleva en este caso la ceremonia en la trutruca. También encontramos la macagua, que es un instrumento netamente de acá de la zona de la cuenca del Ranco, que está hecho de madera nativa, ahuecada y con cuero de animal, que puede ser de chivo, puede ser de vacuno o puede ser de caballo. Este instrumento de percusión también se ocupa en la ceremonia y la función que cumple es llevar el ritmo del purrún, del baile, para que la gente realice los distintos tipos de baile que hay en la ceremonia. También encontramos la pifilca, que es un instrumento de madera, ahuecada también, de viento, y se asemeja el sonido al ruido de los pajaritos, al canto de ellos, donde ahí los pifilqueros tocan al ritmo de la percusión de la macagua. También encontramos la chaccha, que es un instrumento hecho de pezuñas, de uñas de chivo o de oveja, que al juntarlo forman el instrumento y se asemeja al sonido del chayenco o de la cascada. También está la cascahuilla, que es un instrumento de bronce y sirve más que nada para ahuyentar a los huesapulli, a los huesanehuen, a los malos espíritus, a las malas energías de la ceremonia, ¿ya? También está la guaza, que también es un instrumento que está hecho de calabaza con semillas y que también con su sonido sirve para ahuyentar las malas energías, las huesapulli. También encontramos el culcul, que es un instrumento de viento, que es un cuerno ahuecado, que antiguamente lo usaba el huerquén o el mensajero del lonco. Cuando iba un huerquén a otro lof, a otro territorio, hacía sonar el culcul y era una manera de informar a la gente que había llegado un huerquén. También se utiliza en la ceremonia para llamar a nuestros antiguos, y utilizando en este caso el Mele Huichanmapu, las 4 fuerzas de la tierra, y que también se haga parte de la ceremonia. También está el cultrún, que es un instrumento también de percusión, un instrumento más que instrumento, es algo importante dentro de la vida mapuche, hecho de madera y también de cuero de animal, que está toda la cosmovisión en este instrumento, está toda la vida, está toda la información, está todo el kimun, el raquisuam, conocimiento y sabiduría del pueblo mapuche. Y todos estos instrumentos en conjunto forman el sonido de la naturaleza, el sonido del trayenco, de la cascada, el sonido del leujú, del río, el sonido de la mapún, de la tierra, el sonido de los uñum, de los pájaros, del tralca, de los truenos, del guenú, del cielo, de la magún, de la lluvia. Todos los sonidos de tus instrumentos asemejan a los sonidos de la naturaleza.
choique purrún o el baile del ñandú. Es un baile ancestral mapuche que imita un ave, en este caso el ñandú. Se dice de que el choique o ñandú viajaba por toda la Gualmapu o territorio mapuche. Los cuifiqueché o antiguos decían de que el choique o ñandú era el que más se asemejaba a la persona por las etapas de la vida. Y justamente este baile se trata de imitar esas etapas de la vida, cuando nace, cuando juega, cuando se enamora y cuando muere. El sentido del choique purrún es que cuando empieza el baile, el ñandú viene de la cordillera, donde nace el sol, trae el cumenehuen o la buena fuerza. Así durante el baile ellos van entregando el cumenehuen a todas las personas y también extrayendo el huezacuyi o el huezanehuen, la mala energía. Al final de este baile ellos se retiran y se llevan todo lo negativo a su hogar. Kinyan me umajeljin, fen muje mai mule pai. Tanyin chin chaliwa.
Nielme umayeljin, hey muje mai mule pain. Kenyantu Tanyen chien chaliwa Pinguén, Pulonco antimanco ñequir, Nahuel Palión Pinguén, Capilquil, Inche Cumbezungun, Cacumera Quisuan ñain, Ilumuchi Rupu.